Bueno, Job se ve que hace sacrificios, no es el único, ¿verdad? Pero Job hace sacrificios, también Abraham. O sea, el principio del sacrificio ya existía ¿desde cuándo? Génesis. ¿En concreto con qué? Con Eso es, Caín y Abel, ¿no? Vale. bueno, no hubo uno primero antes. ¿Antes que Caín y Abel? Con Adán y Eva, no tuvo que sacrificar. No. Bueno, pero eso no fue un sacrificio en sí. Eso fue mato los animales y os visto. Os doy pieles, pero no... Ya sé que enseñan muchas cosas por ahí, pero realmente ahí lo que hizo es mató a los animales y les vistió. ¿Que fuera una lección ilustrada? No te digo que no, pero no fue un sacrificio porque él no se autosacrifica las cosas. O sea, esto lo hizo Dios. ¿Ok? Entonces, no. El sacrificio es para Dios. Vale, bueno, entonces el sacerdocio. Ya Dios establece un orden que es el sacerdocio arónico, que habíamos dicho que Aarón era de la familia de Leví, hermano de... Aarón no era hermano de Aarón, de Moisés. Aarón era hermano de Moisés. ¿Eh? ¿Perdón? Y María, sí, muy bien. Y a mí me encanta, el Señor, os habéis dado cuenta que nos hace interdependientes, ¿no? Los unos de los otros. Porque aquí, por ejemplo, ¿quién era el líder en este periodo? Moisés. Sin embargo, lo pone bajo el sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico. Y sus hijos están bajo ese sacerdocio. Moisés era el líder principal, pero él establece eso. En la iglesia, ¿qué hace? Nos reparte dones y nos hace interdependientes. Todos no tienen don de sanidad. Entonces, si yo necesito ser sana, pues a lo mejor tengo que ir a Óscar, que el Señor lo usa con el don de sanidad. Y a lo mejor él tiene que venir a mí para que yo ejerza otro de los dones. Hay una interdependencia. Eso nos ayuda a mantenernos humildes un poquito, ¿verdad? Muy bien. Seguimos, por favor. ¿Cuál era su función? Pues mediar entre Dios y los hombres, ¿verdad? Representando al pueblo delante de Dios, oficiar en las ofrendas prescritas, no en lo que les diera la gana. Ya tuvieron un ejemplo claro cuando ofrecieron el incienso extraño los hijos de Aarón, ¿no? Enseñar la ley al pueblo, ministrar en el tabernáculo, discernir la voluntad de Dios para el pueblo. No la cumplieron siempre, vivieron muchas veces del puesto y no siempre fueron un ejemplo, ¿no? De hecho, Dios hace la previsión de que puedan atarle con un cordel al sumo sacerdote cuando entraba, porque si él no aceptaba el sacrificio, lo mataban allí, ¿no? Y tenían que sacarlo. O sea, eso ya nos da una pista de que Dios sabía que no iban a portarse siempre bien. Bueno, las fiestas solemnes o santas convocaciones. Vamos a ver las fiestas solemnes. ¿Qué propósito? Recordar que eran el pueblo de Dios, ¿no? Ahora, esas tres grandes fiestas, los judíos deberían de visitar la ciudad donde estuviera el templo, que claro, sabemos que el templo estaba en Jerusalén. Había que cumplir una serie de requisitos para ir, pero esto era muy importante. Entonces tenemos la Pascua o panes sin levadura, que ya os dije que lo de las fechas era un poquito variable, pero bueno, esto se corresponde con nuestra Semana Santa, más o menos, ¿vale? De hecho, si os fijáis, nuestra Semana Santa sí que se mueve precisamente porque sigue este proyecto. Bueno, estaba los panes y levadura y luego terminaban con la Pascua. Y el propósito de la Pascua, que dijimos, hablábamos en Éxodo de la institución de esa fiesta, cómo la habían comido, ¿os acordáis? Lo hablamos la otra semana. Sí, con verduras amargas, hierbas amargas, uniéndose en familias. Si el cordero era, bueno, si la familia era pequeñita, tenían que unirse, no se desperdiciaba nada. Eso de que no se desperdicia es otra enseñanza bíblica, ¿no? ¿Qué pasó cuando recogieron los panes y los peces? O sea, cuando repartieron. Hubo que recoger lo sobrante, no se tiró. Eso es un buen principio para nosotros, ¿eh? Nosotros que vivimos en una sociedad, ahora por la crisis quizás no tanto, pero que se tira y se desperdicia y no se tiene nada de cuidado. No, pero nuestro Dios no es de esa manera, ¿no? No, hay un cordero, no se va a desperdiciar. Muy bien. Otra cosa importante. ¿Qué tenía que pasar en esa fiesta? Todo esto, como lo hablamos, estamos repasando. ¿Cómo tenían que estar ellos? Bueno, eso también, pero ¿qué? Sí, cuando la tomaron, la tenían que tomar, ¿cómo estaba? Como de que se iban a ir, que se iban de viaje, ¿no? Preparados para marcharse, ¿no? Bueno, y esa, por supuesto, circuncidados, sí, normal, porque la circuncisión era señal ¿de qué? Del pacto. ¿Era una señal de qué pacto? De Abraham, del pueblo de Dios.
Desde Abraham, ¿no? Ahí se estableció todos los varones, ¿verdad? Tenían que ser circuncidados. Muy bien. Bueno, entonces, claro, hay un periodo en el que no se produce la circuncisión y lo sabemos porque en Josué, cuando entran en la tierra prometida, hacen una parada para circuncidar a todos los varones que no habían sido circuncidados en el desierto. Porque estaba muy desorganizado todo. Entonces estaban en el principio, la ley se la estaba dando el Señor. Allí estaban en el momento, lo de la circuncisión venía desde Abraham. Claro, pero están en medio del desierto, que no hay ni facilidades de muchas cosas. Entonces, ni higiene ni muchísimas cosas, no se lo tomaron como algo tan importante, no dejaban de sentirse pueblo de Dios por eso. No hace falta, por su... Sí, pero en este periodo eso no era, ¿sabes? Estaban... La Biblia, yo no he leído ninguna explicación en la Biblia de por qué, pero yo imagino que en aquel tiempo estaban preocupados por otras cosas. Ay, sí, perdón, es verdad, me he olvidado. Sí, por favor, cuando queráis preguntar, cogéis el micro porque así se graba. Sí, me he olvidado. Vale, sí, hay Correa. A ver, ¿quién iba tú ibas a preguntar? Pásale a él. No, yo quería preguntar también que Moisés también tuvo un problema acerca de la circuncisión de sus hijos, ¿no? Que no habían sido circuncidados, algo de eso pasó, ¿no? Sí, exactamente. Ellos no habían sido circuncidados y entonces el Señor lo para y... Bueno, de hecho es la esposa la que está en aquel momento y bueno, ella siente que él es un esposo de sangre, dice en la Biblia, ¿no? Y los circuncida. A mí me hace pensar que quizás la esposa tuvo algo que ver con que no se circuncidaran, ese texto. Quizás, como ellos eran de otro pueblo, en un sentido, pues quizás... Y Moisés piensa que Moisés en realidad, aunque él estaba circuncidado seguro, me imagino yo, no sé cómo lo encubrieron, él sabía esa costumbre, pero quizás en ese momento eso no había sido tan trascendente y si en la familia donde estaban no se hacía, no. Pero iban a empezar una nueva etapa y claro, quedaba feo que el líder, sus hijos no estuvieran circuncidados, o sea, es que un poquito feo. Muy bien. Ok. Bien. Entonces, ¿perdón? Dios. La gente. Hombre, allí no había baños. Supongo que los baños serían en el río, etcétera, etcétera. O sea que... Bien. Ok. Bueno, entonces, ¿era una fiesta importante? Y también coincidía con el principio de ¿qué? El otro día estuvimos hablando en las actividades, ahora ya domináis el tema. ¿Qué empezaba? Había 2 años, ellos tenían 2 años, ¿no? Sí, ellos tenían el año litúrgico o religioso y el año civil. ¿Y este cuál era? ¿Cuál empezaba en esa fecha? En la Pascua. El litúrgico, efectivamente. El litúrgico, vale, muy bien. Seguimos, sí, sagrado. Bueno, luego está la otra fiesta, que es la de Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua. Y claro, coincidía siempre con un domingo, ¿no? Porque 7 por 7 son 49, ¿no? Y el sábado era el día final de la Pascua, a partir de ahí se empezaba a contar, un día más era domingo siempre, porque el 49 era sábado. Bueno, este era un momento en que, esto era en junio, bueno, esta es una fiesta como la otra, variable, porque si la Pascua variaba, esta variaba en base a la Pascua, o sea, eso no lo olvidemos. Era la fiesta de las semanas, fiesta de las primicias o fiesta de las cosechas, porque en este periodo recogían cosecha y tenían que traer las primicias de esa cosecha a Jehová. Entonces era una fiesta importante porque era un tiempo en el que supuestamente Dios les había bendecido y venían con su gratitud, con lo que les había dado el Señor, traían lo mejor, por lo menos debían traer lo mejor, a honrar a Dios, ¿no? Y esto más o menos es junio, finales de mayo, aproximadamente, ¿no? Sí, es variable porque digo, como varía la Pascua, pues varía el otro, porque siempre son 50 días después. Sí. Perdón.
¿Sí? Entonces a Pentecostés se le llama de 4 maneras diferentes, según esto. 4, a ver, de Pentecostés. Sí. De la semana es una, Pentecostés Las 2, semanas, las primicias 3 y las cosechas 4. Sí, 4. Sí, sí, sí. Sí, pero cosecha era por la primicia, o sea, era el mismo. Lo que pasa que de la cosecha se separaban las primicias. Y Pentecostés viene de 50 también, o sea que. Vale. Seguimos entonces, Juan. Sí, pero es la 50. Y luego está la fiesta de los tabernáculos, que todo el mundo que quiere ir a Israel, no sé por qué quiere ir a esa fiesta, se empeñan en ir todos a la vez y a poner aquello a tope, ¿no? Que se celebra en octubre, que esto ya viene coincidiendo con más cerca del principio de qué. A ver qué tal habéis hecho las actividades, o tengo que devolverosla para que los hagáis de nuevo. ¿Esto qué era? ¿Año sagrado? ¿Año judicial o civil o qué? Estamos en octubre, septiembre-octubre. ¿Qué fiesta es? ¿Qué empezaba por ahí? El otro año, el año civil. Esto está más cerca del principio del año civil. No exactamente coincide con el principio, pero está cerca, porque el año civil empezaba entre septiembre y octubre. No, el religioso o litúrgico o sagrado, como lo queráis llamar, empieza siempre con la Pascua. Eso os puede servir de recordatorio, porque pensáis, la Pascua nuestra es en Semana Santa, es más fácil saberlo. ¿Vale? Muy bien. Entonces, en esa fiesta, ¿qué tenían que hacer? Pues recordar que salieron de Egipto. Y habían vivido en el desierto. En tiendas. Entonces, en esa época se vive en tiendas. La gente se ponía en el tejado una tienda, si tenían un patio que tuviera, lo que sea, ponían tiendas y vivían ahí durante la semana. Claro, muy divertido si no lo has hecho nunca, y los críos me imagino que lo pasaban pipa. Eso seguro. ¿Ok? Era también, ¿veis? Fijaros que las fiestas en sí recuerdan cosas importantes al pueblo. Como las hacen cada año, y ellos no tenían el acceso a la escritura tan fácil como tenemos nosotros, la página impresa. Esto era todo recordar, revivir lo que Dios había hecho por ellos. En Pentecostés era gratitud por lo que habían recibido de Dios. En esto recordaban que los había hecho morar en tiendas, pero los había sacado del desierto, los había metido en la tierra prometida. Eran tiempos de gozo, de alegría, ¿no? Y por supuesto la Pascua, que habían sido librados de la muerte. Todos los primogénitos habían muerto, pero los de ellos no. O sea que era importante. Y antes no lo hemos comentado, aunque lo dijimos la vez pasada, pero siempre el hijo más pequeño de la casa tenía que preguntar en el día de la Pascua, ¿no?, que por qué celebraban eso, que qué había pasado, y el padre, o el que hacía en aquel momento de responsable de la celebración, el varón que hiciera de responsable, tenía que explicar lo que había pasado. Así se lo supieran todos. Muy bien, seguimos. Bueno, el día de la expiación era el día evidentemente más solemne del calendario judío. Era en octubre. No se podía trabajar, ayuno obligatorio todo el día, ¿verdad? Este era el día en que tenían que arrepentirse, en que toda la nación tenía que buscar a Dios y mostrar su arrepentimiento. Sí, pero no se llamaba así, ¿eh? Yo creo que eso es un nombre más moderno. Bueno, creo, ¿eh? A lo mejor estoy confundida, me parece que no se llamaba así. Este día era importante porque la gente lo que tenía que hacer era el día en que como nación tenían que arrepentirse de sus pecados. Era como el día en el que de alguna manera Dios decía: os dejo pasar otro año y os perdono otro año y hago la vista gorda otro año en previsión de lo que venía para salvarlos. ¿Os acordáis que hablamos del propiciatorio, que se ponía la sangre encima, que tapaba la ley debajo, que representaba pues también que había sido quebrantado por el hombre, por el pueblo de Dios, ¿no? Entonces ahí ofrecían sacrificios por sus pecados. Y el sumo sacerdote primero por sus pecados, porque si él no era aceptable, pues moría. Y luego por los del pueblo. Muy bien. Ok. O sea que esta era la gran fiesta del año, muy importante. Y luego había otras fiestas, como la nueva luna, la fiesta de las trompetas. Cada primer día del mes se tocaban trompetas, y en el primer día del mes séptimo, para indicar que el inicio del año civil, ¿vale?
Y luego estaba el año sabático, cada 7 años, en el que se cancelaban deudas, se dejaba descansar las tierras, especialmente el año del jubileo, cada 50 años, cuando recuperaban las heredades. ¿Os acordáis que una de las cosas que era importante respecto al pueblo de Israel era que las heredades se mantuvieran dentro de las familias? Pero a veces, por las circunstancias económicas, por lo que sea, se habían quedado sin eso. Bueno, cuando se cumplían los 50 años, que podía ser en cualquier momento del momento que tú te habías endeudado, podía ser dentro de 3 años o podía ser dentro de 49 años. En ese momento esa heredad volvía a pertenecer a tu familia. Eso era sagrado, eso tenía que funcionar así, era lo que Dios había establecido, ¿vale? Para que todas las heredades pertenecieran a la nación, a los que la heredaron, a los que les correspondía el territorio. ¿Ibas a preguntar? En esto siempre he tenido yo duda. Cada 50 años Sí. regresaba lo que, no sé, el bien que fuera a la persona que era original del bien. Sí. Pero, ¿qué se refiere? Bueno, no, a ver, no el bien. En concreto estamos hablando de las heredades, o sea, las tierras me refiero. Sí, que no me refiero que, bueno, que bien quiere decir a lo mejor también un mueble o eso, no, No, o sea, de me tierra, refiero sí, lo que sea. lo que es propiamente, digamos, la tierra que le pertenecía, porque la tierra había sido dividida especialmente. De acuerdo. Pero, o sea, era una fecha concreta, o sea, Cada 50 años, sí. pero cada 50 años, ¿a partir de qué momento? Aparte, cuando llegaba el año 50 tenían O que sea, hacer eso. el año 50, o sea, 1950. No, no, 2000, no, no. 2050. Desde que empezaban a contar su calendario, 50 años. Después, los 100 años después, los 150 años después, o sea, cada siempre 150 50 años. O sea, cada 50, Cada 50 años. rigurosamente hablando. Entonces, Sí, sí. la duda mía es, si una persona hace un mal negocio en el año 49, a los 12 meses recupera su Sí, tierra. claro. Y el otro se tira 49 años esperando a recuperar. Y Claro. yo digo, ¿será esto así o es que yo Sí, no sí, lo pero entiendo? no es tanto malos negocios necesariamente, sino por circunstancias, por la pobreza, por cosas que aparezcan, que surjan, pues la gente se ve en circunstancias que tienen. Por ejemplo, en Nehemías, no sé si lo habéis leído recientemente, pero en Nehemías muchos se esclavizan y todo, y tienen que vender a sus hijos porque no tienen para vivir. Entonces, bueno, claro, justamente lo que habla en Levítico, lo que habla justamente en Levítico es de que no mires mal a tu hermano porque justamente se te va a vender a ti cuando queda poquito para que llegue el año del jubileo, sino que lo trates bien, aunque quede poco, porque él necesita, o sea, que no tenían que mirar, bueno, como queda solo un año no lo voy a coger, porque mira tú, ahora me va a servir un año y después tengo que dárselo todo, que no miraran de esa manera, ¿eh? Hablando de tan importante esas cosas que a veces no nos dejamos llevar por un corazón más cerrado o menos generoso, pero no, el Señor dice que eso no es así, que tienen que hacerlo de esa manera. Y lo especifica. A ver qué ser humano no va a contemplar que si lo compro lo voy a disfrutar un año y si lo compro dentro de un año lo voy a disfrutar 49. O sea, es casi imposible obviar el beneficio que tengo si me espero. O sea, No, obviar el beneficio no, pero si eres del pueblo de Dios, evidentemente obedeces la palabra de Dios. sí, pero que parece un poco raro, ¿no? Bueno, bajo mi opinión personal, mi entendimiento, pues yo por eso te hacía la pregunta sobre esto de los 50 años, porque digo, ¿qué es? ¿A partir de que lo compro? ¿A partir de que lo heredo? ¿A partir de ahí cuentan los 50 años? ¿O son 50 años desde el año no sé Siempre qué, 50 tal, tal, años. tal? Porque también habían deudas, no solamente que, o sea, una persona que debía algo, si pasaba no sé cuántos años, se le tenía que perdonar la deuda, ¿no? Claro. Pues imagínate. Si eran si del te- pueblo, si todos te- los que eran del pueblo. Si te presto un dinero hoy y mañana cumple el tal, pues ya tú directamente no me lo vas a devolver. Pues dices, bueno, No, ya, pero mañana como me va a hay perdonar. al que promete encargarse de todo eso es el Señor. El que promete es eso. Entonces nosotros vivimos y nosotros como creyentes con más razón. Hay una pregunta que tengo, es que estaba mirando ahora y me causa curiosidad que no diferenciamos mucho, que nosotros pensamos que todas las fiestas son porque se le ocurrieron a ellos o porque querían celebrar algo, y eso lo tenía yo muy interiorizado, pero ahora estaba acordándome y al buscar pues sí me doy cuenta que muchas de estas fiestas es porque el Señor las ordenó, entonces algunas las tenemos como que fueron espontáneas, pero realmente la mayoría están
ordenadas. Vemos, por ejemplo, en el versículo 23 de Levíticos, dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel, y comenzó el tema de las fiestas solemnes. Claro. Entonces les comienza a hablar de esto, inclusive está hablando de las fiestas del jubileo, del año de reposo, del pan de la proposición, en fin. O sea que no era tampoco tanto iniciativa de... No, de las para nada. personas. Eran fiestas que estableció el Señor. Por eso se llaman solemnes. No, que estaba comentando, que se está dando cuenta, estaba Sí, haciendo, claro. estaba compartiendo, Claro. que se está dando cuenta de esa realidad, que no se había dado cuenta, que él asumía que simplemente los judíos habían decidido, pues ahora esto, ahora lo otro, y que no, que se ha dado cuenta que no. No, yo realmente me acordaba de que había esto, por eso lo busqué. Lo que estaba viendo es que aquí estábamos hablando del tema de como si estuvieran siendo los judíos los que fueran los iniciadores o los, ¿cómo lo llamaríamos? Los que tuvieron la iniciativa. Entonces, por eso quería hacer Claro. el aporte. Todas estas fiestas, actualmente el pueblo de Israel las cumple a rajatabla todas. No, el pueblo de Israel, hay pueblo de Israel que es como los católicos españoles, los que cumplen y los que no. Vale, pues A ver, los entonces ortodoxos voy a hacer en la general pregunta tienden a... No el que tenga un pasaporte israelita, sino el que sea judío. Bueno, si tú quieres preguntar así, pues lo pregunto así. El que No, pero que es profese lo su mismo, que judaísmo. quiero decir, hay judíos que sí y judíos que no. Los más ortodoxos en general cumplen, y aún así creo que han añadido hasta cosas, por lo que he leído. Pero los otros, pues hay gente que está desencantada, porque llevan esperando al Mesías mucho y como no creyeron que era Jesús, pues ya están como... Sí. Entonces hay de todo. Pero fijaros que una de las cosas que el énfasis de este año de jubileo era que no hubiera una diferencia social tan grande, que no quedaran los pobres siempre humillados. O sea, fijaros que Dios se cuida del pobre, es algo que enseña en muchos versículos, Proverbios incluido. También Dios tiene cuidado y cuando les dice que la tierra tiene que descansar, Él el año antes les da extra para que todo ese año no pase nada por no usar la tierra. O sea, nuestro Dios es un Dios que cuida de los detalles. Luego nos pide que confiemos en Él, porque en definitiva todo esto significa, Señor, voy a confiar en ti, que aunque solo tengo un año para disfrutar de esta tierra que voy a comprar ahora porque mi hermano tiene una necesidad, tú vas a proveer para mí. Y esta debe ser la realidad del Hijo de Dios hoy en día igual. Cuando Dios nos pide los diezmos, está pidiendo lo mismo, créeme a mí. Es exactamente eso, confía en mí. ¿Mm? Vale. O sea, que el Señor no era banquero. No. No. No, no es banquero. ¿eh? Es una broma, sí, es una broma. Es una broma, no hace falta grabar, no hace falta. Es una broma. Vale, Dios muestra su santidad y los términos en los cuales Él se relaciona con sus criaturas pecadoras, ¿no? Muestra su justicia proveyendo el medio justo y muestra su amor proveyendo a su Hijo. Muy bien, esas son aplicaciones para la vida cristiana. Vamos a ver los símbolos o tipos de Levítico. Cuando leemos el libro de Hebreos es muy preciso en cuanto a sacrificios y a cuanto a ofrendas y a cuanto a cosas que hacían los judíos. Y el conocer el libro de Levítico nos ayuda a entender mejor de lo que habla el escritor de Hebreos, ¿no? Muy bien. ¿Seguimos? ¿O no seguimos? Ya se acabó, ¿no? Bueno. Que digo que si conocemos el libro de Levítico, será más fácil para nosotros entender Hebreos. Porque Hebreos hace mucha referencia al sacerdocio, a la forma de sacrificar, a Cristo como el nuevo sumo sacerdote, etcétera. Entonces, al entender los principios que Dios establece, no son los hombres quienes establecen, estos son principios que estableció Dios sobre cómo tenían que darle el culto, cómo tenían que honrarle, lo que le esperaba de la gente. Él tenía pautas. ¿Por qué? Porque él estaba también anticipando el momento en que Jesús iba a cumplir con esas pautas. Muy bien. Bueno, el libro de Números es el siguiente. El tema central, las peregrinaciones de Israel en el desierto, desde Sinaí hasta Canaán, ¿vale? Lógicamente la palabra desierto aparece muchas veces en el libro de Números porque se lo pasan viajando por el desierto, así que es normal que aparezca, ¿no? Cuando llegaron a Parán, en Cades, estuvieron más de un año desde que salieron de Egipto y ya tenían la ley de Dios, su tabernáculo, ya envían espías a reconocer la tierra, etcétera, ¿no? Ahí se quedan 40 días, traen los frutos, pero no creen, excepto Josué y Caleb, lo cual significa seguir viajando por el desierto. Llegan hasta la tierra prometida, ha pasado un poco más de un año, podrían haber poseído la tierra, haber empezado su batalla, haber ido tomando posesión,
pero ellos no creyeron. Que han visto a Dios hacer maravillas, Dios los enseña durante todo el camino, les abre el mar, les saca agua de la peña, les da el maná todos los días contados, todo perfecto. Les da victorias sobre pueblos y naciones enemigas. Llegan frente a Canaán, sí, los frutos son maravillosos, pero es que hay unos gigantotes allí que imposible, nosotros no vamos a poder. Entonces, menos Josué y Caleb, que eran de otro espíritu, dice la Biblia, pues ahí se quedaron 40 años más, pobrecitos Josué y Caleb. Menos mal que Dios le mantuvo fuertes. Muy bien. Dios los perdona, pero los sentencia. Los perdona, pero los castiga. Porque ¿qué castigo les dio? Y morir sin recibir la tierra prometida. Que morir en el desierto a todos los que eran mayores de edad. Todos los que ya eran mayores se quedaron sin entrar. Excepto Josué y Caleb, ¿no? Y los que nacieran después. Bueno, es que esos ya no eran mayores de edad, esos no habían nacido. Eso es importante. Entonces, hay un castigo. Nuestras acciones tienen castigo. Dios disciplina a sus hijos. Entonces, los israelitas salieron el día 15, el primer mes, el mes de Nisan, que ya hemos dicho que es el primer mes del año. Del Sagrado. Muy bien. En Sinaí estaban el primer día del tercer mes. O sea que... Y 3 días más tarde Dios se reveló a ellos. Y luego está el tabernáculo que se erigió el primer día del primer mes del segundo año. Alguien preguntó sobre cuánto tardó en hacerse el tabernáculo el otro día, ¿no? ¿No fue aquí? Fue aquí, ¿verdad? Pues ahí tenemos la respuesta, que yo entonces no me acordaba, pero alguien preguntó. Pues ahí la tenemos. El primer día del primer mes del segundo año estaba hecho el tabernáculo. Creo que alguien preguntó sobre eso el otro día y vuestra pastora dice que sí, o sea que no soy yo la única que se acuerda. Bueno, sí, 1 año aproximadamente, pero bueno, era un trabajo bastante intenso y no siempre tendrían a lo mejor todos los materiales que necesitaban, no lo sé cómo sería, porque, vale, tuvieron que matar unos cuantos animales, secar las pieles, todo ese proceso, coser las cosas, fundir el oro, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Números comienza con un mandamiento de Jehová a Moisés en el primer día del segundo mes del segundo año de la salida de Egipto, el 20º día del mismo mes, que dice: la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de la marcha, y se detuvo la nube en el desierto de Param. En aquel momento ellos se movían por la nube se levantaba, ellos se ponían en marcha. ¿Cómo nos movemos hoy en día? Por medio del Espíritu, ¿no? Por medio del Espíritu. El Espíritu dice haz y tú haces, salta, tú saltas. Si no sabes hasta dónde saltar, dices hasta qué altura y luego lo saltas. Bien. En Deuteronomio empieza con una referencia al primer día del 10º mes del 40º año, es decir, alrededor de 38 años, 8 meses y 10 días después de la partida del Sinaí. Números abarca un periodo de 38 años y 9 meses. Claro, no está todo ahí. Estaría muy condensado. Están ahí momentos importantes y, como siempre, momentos importantes que tienen enseñanza. Aparte de que el libro se llama Números porque tiene un montón de ¿qué? De listas y listas y listas, ¿no? Hay muchos hermanos que se ponen a leer el libro de Números y se lo saltan. Porque Pedro, hijo de Juan, hijo de José, hijo de Pepito, hijo de no sé quién. Esto es un rollo. No, hay que leerlo. Hay que leerlo también, ¿verdad? Muy bien. En Números muestra el principio, en Deuteronomios muestra el fin. Números del 15 al 19 cubre 37 años, Números del 20 al 36 cubre 1 año. Eso solo nos habla de énfasis, que era lo que el Señor quería enfatizar. Entonces, los 37 años, pues yo creo que en el desierto fueron bastante repetitivos, no hubo muchas opciones. Pero ya el último año, ese último año, tiene mucho más que enseñar. Pasan más cosas, y entonces pues hay más énfasis, se tratan más temas de ese último año. ¿Vale? Seguimos, Juan. Bueno, ahí vemos un pequeño mapita del recorrido que hicieron ellos, ¿verdad? Salieron de Egipto, bajaron al monte Sinaí. ¿Lo veis, no? ¿Veis en el mapa los sitios o no? ¿Veis el mapa Sinaí? O sea, el monte, perdón, aquí. Vale, ahí en Mara, donde las aguas amargas y todo eso, las fuentes de las aguas en Elim.
Ahí está el desierto de Parán, ¿lo veis? Y luego ellos van a subir por ahí, hacia allá. ¿Cuál hubiera sido el camino más rápido? Hubiera sido por allí de Ramesés hacia Beerseba, por ahí por la costa. Era donde estaba el camino realmente bien en condiciones. Pero como dijimos en el primer día, el Señor no los llevó por ahí, porque por ahí hubiera sido muy corto, no hubiera tenido tiempo de formarse la nación, de realmente consolidarse como nación, de encontrar sus vínculos, sus raíces y todo. Entonces, mientras van por el desierto, están aprendiendo, aunque Dios no quería que hubieran estado tanto tiempo dando vueltas como tontos, eso fue decisión de ellos. Él con el año y pico ya Dios tenía suficiente, pero en fin, a veces los seres humanos, no, venga, R, a lo mismo. Bueno, Perdón. sí. Con el año ¿a dónde llegaron? Es que ahí me perdí un poco. Con el año y pico llegaron hasta Canaán. Perdieron la vuelta. Luego volvieron al desierto, claro, después de que Dios los castigó. Dieron toda esta vuelta, esto que está pintado ahí. Ellos bajaron por ahí, Sí. todo este camino, aquí Dios se les revela, le da la Sí. ley y todo eso, ¿vale? Les da el modelo del tabernáculo, se ponen a trabajar en ello, y ya luego se ponen en camino y llegan para allá, hacia Canaán. Cuando llegan delante de Canaán y hacen la investigación, los 12 que van de las 12 Sí, tribus, exactamente. Ya. vuelven asustados 10 y no entran. Entonces Dios los condena a dar la vuelta para atrás y a seguir dando fue el vueltas. primer año entonces, ¿no? Un año y un poquito, pero sí, el primer año. Llevamos un año y algo, desde que habían salido. Perdón, entonces, cuando cruzan el Mar Rojo, no se ve ahí que cruzan, ¿no? Sí, no, el Mar Rojo sí lo cruza en su momento. Es que como no se ve que Sí, va no allí sé por qué no se Mara. ve, pero sí. Ellos lo cruzan porque la Biblia lo dice. O sea, cruzar lo cruzaron. Ellos bajarían por aquí, me imagino. Bajarían por ahí, cruzarían por ahí. Claro, ahí sí. Sí, pero no sé. Este mapa no... Es que Porque he estado buscando mapas a ver si encontraba cruzarlo lo alguno, pero cruzó, sí. vamos. Cruzar lo cruzaron, efectivamente. Y Dios lo abrió. Bueno, Pero bajarían más. Ahí lo están poniendo por ahí arriba, porque esto es que lo ha hecho alguno a lo mejor de los nuevos teólogos que creen que no, que esas cosas sobrenaturales no existen. Bueno. No se sabe, pero sí fue el Mar Rojo. Eso es lo único que sabemos. El sitio exacto no. Sí, claro. Pero no. Bueno, yo vi un documental hace poco, no sé, en Discovery o no sé dónde era, y comentaban que la palabra, es que no me acuerdo exactamente, por eso no quiero hacer aquí un alegato perfecto, porque vamos, creo que la palabra Mar Rojo se parecía mucho a Mar de Juncos o algo así, y creen que la interpretación clásica bíblica, pues que no cruzaron exactamente el Mar Rojo, sino que cruzaron otro sitio que ahora, bueno, yo no lo sé, pero vamos, que hay... Claro, la cuestión es que, primero, en Discovery hay muchos, y en National Geographic hay un montón. De hecho, hubo un documental sobre una información cristiana, bueno, supuestamente sobre la Biblia, que nos consta cómo hicieron el trabajo y cómo buscaron, enredaron cosas y falsearon cosas y todo. Entonces, tenemos que tomarlos con toda la reserva del mundo. Si la Biblia dice que Dios abrió el mar y pasaron en seco y que luego todo el ejército que les seguía se murió, un sitio de juncos, hemos visto sitios de juncos, ¿no? ¿No? Aquí en la playa del Vergel, el Vergel aquí en Alicante, hay una playa que se llama el Vergel y solía tener antes muchos juncos cerca del mar. No sé si lo seguirá teniendo. Eso no tiene profundidad para que se muera un ejército, para que no puedan salir a flote. Entonces, sí. O sea, que eso simplemente, lo que pasa es que a partir de los teólogos alemanes del siglo XIX, por ahí más o menos, empezaron a escribir que no, como no creían en los milagros, rechazaban todo lo sobrenatural. Entonces, pues ya le quitaron todo el valor a las escrituras. O sea, sí, exactamente, la alta crítica alemana. Y te encuentras ahí con gente con Bullmann y otros que cuando oyes lo que ellos definen como milagros es que, pero Dios mío, qué vergüenza. En fin, entonces, pero ellos pasaron el Mar Rojo, la Biblia dice que pasaron el Mar Rojo, y para que pudieran pasar, para que tuvieran que estar las aguas retenidas, para que luego se murieran todos los que les seguían del ejército, que no fueron 2, sería un grupo grande. Un ejército. Entonces, por eso. Entonces,
Eso es lo que dice la palabra y lo que dice la palabra es la verdad. Lo demás, que digan lo que quieran, ¿sabes? Muy bien, ¿seguimos? Vale, el nombre hebreo en el desierto, las primeras palabras, bueno, ese es el nombre de hebreo porque en el desierto, ¿verdad? El nombre actual, pues números, que viene de, cómo no, la Septuaginta, por la lista de números o cifras que el libro ofrece. Hay un censo al principio, otro al final del libro. ¿Por qué son importantes los censos? ¿Por qué son importantes los censos? Es el pueblo de Israel, no estoy hablando de los censos en general, sino del pueblo de Israel. Una idea del número, de la cantidad de gente, de la fuerza. No, ¿tú qué ibas a decir? Para tener una visión sobre la administración de personal. Eso sería válido para hoy en nuestros días, pero ¿qué tiene de particular el pueblo de Israel? Es el pueblo del Señor, de un Dios que le da por ahí y se pone a decir profecías como un loco, ¿te das cuenta? Y va y anuncia cosas. ¿Y cómo sabemos que esas cosas son reales? ¿Cómo sabemos de dónde venía Jesús? Por los censos. Esos censos son importantes porque esos censos corroboran que Dios cumple sus anuncios. Lo que Él dice que va a ser, será. Esos registros sirven para también mantener una pureza de la raza de los que verdaderamente son de su pueblo. Porque si no, ahora cualquiera que se quiera unir se circuncida y hace como que es y ya está. No, aquí tenemos una herencia y cuando en Nehemías algunos se quieren añadir, no, vamos a consultar con Dios y vamos a ver quién está y quién no está. Ese censo era importante porque estaba marcando y estaba señalizando y estaba corroborando que eran del pueblo de Dios, que los que Él determinó que vendrían y que serían de Él o que sería el Mesías, cumplió con esos requisitos y que venía de la familia de David, etcétera. Esos censos son importantes, Nosotros hoy en día sí, para administración, para todo eso, para controlarnos, todo eso, estoy de acuerdo, pero para allí es mucho más importante, más trascendente, ¿verdad? Exactamente, muy importante, exactamente. Muy bien, seguimos. ¿Sí? Y solamente el pueblo judío o gente a lo mejor que salía como fuera la madre de Moisés, que salió con ellos, ese sería añadido también dentro del pueblo. ¿Qué madre de Moisés? La egipcia. Eso lo habrás visto en una película, yo no sé. No, la madre se fue con él. Ah, pero eso es una película, pero no es la palabra de Dios. Ah, no, bueno, pero quiero decir que si hay personas que se iban por la fe también, aunque no fueran hebreos... Eso se convertían en parte del pueblo de Sí, la palabra si de eran Dios, dice, prosélitos. excepto ciertas naciones que nunca podrían formar parte del pueblo de Dios, como los moabitas. Pero esos serían también añadidos, ¿no? Aunque fueran prosélitos. Sí, pero ellos estaban en los censos en la relación que tenían, por ejemplo, cuando leemos la genealogía de Jesús, ¿qué personas encontramos ahí? ¿Rahab era del pueblo de judío? No. Una prostituta, sí. No era el no, pueblo judío, no, pero no era. fue antecesora del Mesías. Estaba en su linaje. ¿Vale? Sí, por la fe fue... O sea, claro, sí. si ellos formaban, se entraban, Ruth no era judía, pero entró a formar parte del linaje de Israel. Pero eso es porque ellos se habían convertido Sí, al judaísmo. Entonces, el Señor, esas personas las daba la bienvenida. era añadidos. Claro. Añadidos al pueblo, Bueno. sí. Pero Betsabé era ya de siempre. De siempre, Betsabé era judía. Pero la pregunta me parece muy válida y además yo tengo esa inquietud. Entonces no es necesario, ¿cómo dice la palabra? ¿Salieron hebreos o salió el pueblo del Señor? Porque es que entonces también pregunto yo si como dice Vicente, fue el pueblo del Señor, sin importar si eran hebreos o no, o solo eran hebreos que estaban en Egipto. En Egipto salieron los hebreos Eso es la y pregunta. si alguno se añadió, era porque se consideraba Pero la palabra dice pueblo. algo al respecto de eso. Pero la pregunta.
A ver, Dios no se opone a los que le quieren seguir, nunca se ha puesto a los que le quieren seguir, ¿eh? Pero los que le quieren seguir tienen que seguir las pautas que él establece. No, todo eso es claro. Yo le pregunto si sabemos si en la palabra dice en algún momento, especifica, si se En dice el concreto, pueblo en la de salida Israel de- o en- dice solo los hebreos o los judíos. En la salida de Egipto en concreto no estoy segura. En otras salidas o vueltas al pueblo, por ejemplo, cuando vuelven Nehemías y eso, sí que hay mezcla. Cuando vienen en otras circunstancias hay mezcla. Pero en concreto en lo de Egipto, la verdad que no recuerdo. Sí recuerdo que se llevan sus ropas, se llevan su dinero, no porque se lo lleven, sino que el pueblo se lo da, pero específicamente no estoy segura que mencione. Sí, sí. Efectivamente. O sea, los extranjeros que quieran servir, el Señor no se opone. O sea, Dios no está en contra de los extranjeros que quieren servirle. Porque la promesa de Dios a Abraham era para quién. ¿En ti serán benditas? Todas las naciones de la tierra, ¿no? Todas. O sea, el plan de Dios no es restrictivo al pueblo hebreo. El pueblo hebreo es el pueblo que ha sido el encargado, depositario de la misión. De hecho, en el Antiguo Testamento Dios esperaba que ellos fueran testigos de él y no lo fueron. Y le fallaron ante otras naciones, ¿no? Sí, Acabas de decir hace un momentito sí. que Dios mismo había prohibido, por decirlo de alguna manera, a los moabitas pertenecer al pueblo. Pero creo que no estoy seguro de los moabitas. Es que por un lado creo que estamos es los diciendo que todos los moabitas. pueblos de las naciones y luego Sí, uno sí. no, Para luego ser sí, parte luego no. del servicio de Dios no podían entrar. Como o sea, sacerdotes. había algunos que podían entrar después de la cuarta generación, pero había otros que específicamente no, por cómo se habían comportado con el pueblo de Israel. Pero Y con creo el- recordar que los moabitas son uno de ellos. Con respecto al sacerdocio. Con respecto a servir al Señor. En el Sacerdocio servicio. entonces, ¿no? En el servicio al Señor, sí. ¿Mm? Que eran los sacerdotes, digo, ¿no? O sea, No, a ver, ellos sacerdotes, no estoy segura de que pudieran llegar a ser sacerdotes, pero sí. Pues son los que servían al Señor, Tendré que mirarlo. según el Señor. Tendré Ustedes que me van a servir a mirarlo. mí, Sí, sois sí, pero tengo sacerdotes. que mirar eso, porque si te lo digo te voy a engañarte, te lo diría Te lo comento porque, un poco claro, de memoria. por un lado llegamos, si usamos la palabra para decir que serán benditas todas las familias de la tierra, Sí. y de repente en otra parte decimos no, pero en otro sitio dice que estos no. Entonces a mí me genera un conflicto. Digo, bueno, o todos o no todos. Sí, sí, no, la bendición es para todos, pero luego los que están castigados, los que están disciplinados, tienen sus consecuencias, siempre. De todas maneras, es que habría que mirar exactamente el versículo, porque ahora no me acuerdo de memoria dónde está. ¿Vamos a seguir? Sí, 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 sí. No, mira, a ver. Ilustra los resultados graves del pecado y la incredulidad. Estuvieron ahí dando vueltas como tontos en el desierto. Es algo serio. Mostraron una falta total y absoluta de incredulidad. Y Josué y Caleb, pues, tuvieron que, pobrecitos, esperar 40 años. ¿No? Menos mal que Dios le mantuvo con fortaleza, porque con 85 años Caleb dice, estoy como cuando el Señor me dijo que me iba a dar la tierra. Menos mal que hizo eso el Señor, porque si no el pobre, viejito chocho y encima a tomarse la tierra un poco complicado, la verdad. Pero lo bueno es que nuestro Dios es de esa manera, que puede hacer esas cosas. Que no hubieras dicho ahora me traes aquí. Claro, es que fíjate tú el problemón, pobres, es que tela, ¿eh? Muy bien. Sí, pero Moisés fue culpa suya, se lo buscó él solito. Un versículo que dice acá para la pregunta que te había hecho, dice, y es en el Éxodo 14, dice, los israelitas cruzan el Mar Rojo. Habló Jehová diciendo a Moisés, di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante, bueno, etcétera. Y siempre se refiere a los hijos de Israel. O sea, realmente uno podría pensar que esto era exclusivo para los que llegaron, o sea, para los israelitas, exclusivamente. Porque en ningún lado encuentra uno que Sí, pero eso no necesariamente significa eso, porque sabemos que en el mismo Nuevo Testamento dice que nosotros somos el Israel de Dios. Israel para Dios es más amplio que meramente el que tiene la raza. sí, pero yo me imagino que seguramente había personas de estas casadas con otras, con personas de Egipto, por ejemplo, y cosas así. Me imagino yo que saldrían también, pero bueno, es una inquietud.
En el caso de María y de Aarón contra Moisés, cuando se rebelaron, pues Dios los castigó severamente, ¿no? ¿Qué les pasó? Lepra, y bueno, porque intervino Moisés. Sí, María fue la lepra. Sí, porque creo que fue la incitadora, ¿sabes? El otro le siguió, pero yo creo que la que le incitó fue María. O sea, le debió estar comiendo el tarro y diciendo, oye, fíjate, encima tiene... Sí, eran hermanos, pero eso no quiere decir que no haya envidias. Ah, ojalá. A ver, espera, que no hemos terminado. Perdona, Juan. El pecado de Moisés, que no entró a la tierra, y la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Muy importante, ¿verdad? Gracias. ¿Cuál era el pecado de Moisés? Yo creo que lo sé, pero no estoy seguro. ¿Fue el que le pegó a la peña? Sí, el pecado fue que no le habló, sino que estaba tan hasta el gorro, cosa que le comprendo también. Pero hizo mal. ¿Eh? Claro, es que ¿sabes lo que pasa? Que había rocas, por lo que yo he leído, en la zona del desierto, que si tú les golpeas, sale agua, por el tipo de rocas que son. Entonces, ¿qué pasa? Si le hubiera hablado, toda la gloria para Dios. Si la toca y la golpea, pueden pensar que eso, pues claro, era una de esas rocas del desierto. Sí, porque enseguida Dios está poniendo su mano sobre ti, pero tú dices, ¿sabes que el médico qué bueno es? ¿Qué medicina más buena me ha dado? ¿Y si Dios en ese momento deja de poner su mano sobre ti? Vamos a enterarnos de lo que vale la medicina, ¿no? En fin, que enseguida queremos atribuirle méritos también a los que no corresponden, ¿no? Es un libro histórico, pero no en su totalidad. Enseña cosas, y enseña cosas importantes, y además se ve muy bien el trato de Dios con el pueblo, porque coincide que hay unas cuantas picias en el proceso, y entonces en eso pues enseña a la nación que no se pueden hacer esas cosas. ¿Qué pasó con Coré y con estos? Idólatras no. ¿Alguien ha dicho idólatras? ¿Qué habéis dicho? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Rebelión. Fue por rebelión. Ellos dijeron, nosotros somos también levitas. Nosotros no vemos por qué Aarón tiene que ser el niño bonito y nosotros no. A ver, ¿por qué él es mejor que nosotros? Entonces Dios dijo, bueno, que traigan todas sus varas y la vara del que florezca es la del que yo he puesto. Ahora estamos todos aquí, ¿verdad? Y todos vosotros ya estáis estudiando la Biblia hace un tiempo y podéis pensar, ¿por qué Raúl y no yo? A ver, y Dios os va a dar una que mejor os estéis tranquilitos, porque no sé si abrirá la tierra, pero Dios levanta a quien le da la gana. Él es el que elige y Él es el que nombra, y tú no te puedes autonombrar porque es Dios quien manda y ordena. Sí, con respecto a ti, Éxodo 12:38 dice, y también subió con ellos gran multitud de diversas suertes de gentes y ovejas, ganados muy muchos por aquí. Pero vamos, o sea que no solamente salieron los... Éxodo 12:38. Empieza en el 37, dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Y también subió con ellos gran multitud de diversa suerte de gentes y ovejas y ganados muy muchos. Esto está mal escrito, seguro. Pero por eso que Dios... Sí. Bueno. Sí, vuelve para el siguiente, por favor. Ya lo habíamos visto. Bueno, no es exclusivamente narración, es interpretación. Se ve la mano de Dios con su pueblo, se ve cómo suple las necesidades, se ve cómo soporta el pecado, se ve cómo disciplina el pecado. En este libro está también lo de la serpiente de bronce. ¿No? ¿Os acordáis, no? ¿Qué había pasado? Ya lo por qué. ¿Qué había pasado primero? Porque lo de la serpiente vino como consecuencia. Lo que pasó con el pueblo de Israel es que escuchó a un pueblo que no era de Israel, que le dijo, chacho tío, todos los días maná, ¿no estás aburrido? Unos chuletones. Ese Dios tan grande que tienes, ¿no podría hacer chuletas? ¿No podría darnos...?
Esto nos enseña sobre el tener la asociación de yugo desigual, a cualquier nivel. Esa mezcla, ese escucharles a ellos, acabó con ellos muriendo en el desierto, muchos de ellos, porque las víboras les mordían y los mataban. Y al interceder Moisés, Dios le dice, hazte una serpiente de bronce, levántala, y todo aquel que sea mordido y mire a la serpiente será sano. Pero otra vez, porque el pueblo escuchó a quien no tenía que escuchar. Dios les murmuraron, porque Dios les dio el maná y en lugar de estar agradecido, pues Señor, qué bueno, tengo el maná. Hoy voy a ver qué le he hecho al maná, le voy a echar, en lugar de sal, hoy le voy a poner azúcar, hoy va a ser diferente. No, por favor, maná todos los días, y los otros van y dicen, carnes, y empiezan a pensar, es que nosotros teníamos pescado, teníamos carne en Egipto, que pronto nos olvidamos de las cosas malas que vivieron, Ya se habían olvidado de lo mal que lo estaba pasando, de los azotes, los latigazos, no, ay, allí teníamos esto, teníamos otro. Y Dios, pues los castigó. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. A ver a quién escuchamos. Si tenemos una palabra de Dios para algo específico, vamos a escuchar al Señor. Vamos a buscar el consejo de nuestros pastores, pero no vamos por ahí a compartirlo con gente que no tiene esa fe, que no cree que eso es posible, porque eso va a tirarnos por tierra y va a hacer que dudemos de lo que Dios puede hacer. Sí, una pregunta que tengo yo. A lo mejor viene contestada y no lo he visto en ningún lado, pero claro, la gente comía maná. Sí. Pero todos los animales que tenían, ¿qué comían si estaban en el desierto? Bueno, pero habría cosas, no todo era desértico. Ah, no, desierto pone la Biblia. Sí, pero que no todo, había zonas donde había aguas. De hecho, ellos tenían que estar donde había agua. ¿Hay pasto en el desierto? Claro, cerca de donde están las fuentes de agua. Ellos no podían estar por libre en zonas sin agua. Sí, sí. Sí, es que el desierto no significa que sea solamente de arena, eso es típico de desierto. Hay desiertos que no hay agua, desierto que no hay aparentemente vegetal, árboles ni nada, pero crece como una hierbita medio seca, una hierbita, yo la he visto allí en Israel mismo, en el desierto. Y crece, y además están allí los ganados de cabras y todo eso, y ¿de qué se alimentan las cabras? Si no, del pasto ese que crece. Hay una vegetación que aguanta en la zona desértica muy bien, pero aparte de eso, ellos no vivían en medio del desierto, porque 2 millones de personas necesitan agua. O sea que ellos, sus paradas eran cerca de zonas de agua, por tanto ellos plantarían, mientras Dios no levantaba la nube, allí pondrían sus plantitas y sus cosas. A lo mejor se quedan 5 años en un sitio o lo que fuera. Sí, claro, es que no estuvieron todos los días con la maleta. Claro, porque yo digo, ¿y cómo construyen el tabernáculo? Si en medio del desierto ni madera, ni tela, ni nada. El primer año sí hubo más movimiento porque iban con una misión, pero los otros 39 años de castigo, excepto ya el último, estuvieron ahí, estarían cerca de zonas de agua y allí había y plantarían, seguro que plantaban cositas. Bueno, hay un detalle muy importante que dice la Biblia, que en cuanto no les faltaba de nada. Sí. No les faltaba de nada, porque dice que les cuidaba la ropa, les cuidaba el calzado, y les cuidaba el alimento, y le daba luz y le daba sombra. O sea que los primeros auxilios estaban suplidos, por supuesto. Ahora caprichito y hamburguesita y todo eso, pues no habría, claro. No, eso no estaba el Burger King en aquella época. Sí. No, yo he dicho... Sí. No, pero lo de la ropa sí lo dice. Pero un momento, yo he dicho lo de... No, claro, dice que ni sus zapatos se había gastado. Y el calzado no se gastaba, ni la ropa se gastaba. Claro. Claro, que estaba en perfecto estado. No, tenía 40 años después con la misma ropa y 40 bien. años, y crecía el zapato a medida que crecía el niño. Bueno, eso ya no sé. Eso a lo mejor no, eso habrían intercambios entre ellos seguramente. Bueno, pues hasta todo... No. No, es que el Señor hace cosas tan sencillas que no le creemos ni lo sencillo. No, a ver, No podría haberlo hecho, pero en este caso concreto no era necesario porque había suficiente población infantil que crecía y dejaban las ropas. Es como en casa de uno. Los que tenemos varios hijos y son del mismo sexo, me imagino que más de uno se lo hemos pasado por herencia, ¿no? ¿Y un zapato 40 años?
No, está claro que Dios... No, si ¿No yo es no un digo que milagro? Dios no lo guardó sobrenaturalmente todo, Me da pero igual. pero que lo de los niños es donde quizás no. Bien, ¿Eh? bien. Pero lo que otro- me es igual el milagro. ¿Eh? Que Pero que Dios es un produzca milagro, está uno clarísimo. que aguante un calzado 40 años. Sí, Si sí. no, no aguanta 3 semanas ahora. No, estoy siendo de acuerdo bueno. contigo que Va a Dios durar- obró milagrosamente, Pues no milagro tengo es el ninguna mismo. duda. Sí. Muy bien, seguimos, Juan. Bueno, hay una lección, perdón, te has saltado una. Hay una lección que sobresale en el libro: el pueblo de Dios solamente puede triunfar confiando en sus promesas y acatándolas. Es un requisito. No es yo hago lo que me da la gana y encima Dios me bendice. Eso no funciona así. Yo tengo que someterme a lo que Él me ha dicho. Y si su promesa es, si tú te casas con esta mujer, yo te llevaré a tal sitio y os usaré como misionero, no te cases con la otra mujer, te casas con esa mujer. Es la manera de Dios. Eso es lo importante, tenemos que entender eso. Muy bien. ¿Juan? Bueno, ahora el bosquejo, preparándose para salir del Sinaí a las llanuras de Moab y en las llanuras de Moab. ¿Seguimos? Primer censo, pues los varones de 20 años para arriba. Entonces eso nos da una pista de que no tenemos ni idea de cuánta gente de verdad estaba. Porque cuántos niños había, cuántas mujeres había. Sabemos que había 603.550 varones de 20 años para arriba. Eso es lo único que sabemos. Lo demás, por eso se calcula que probablemente a lo mejor 2 millones. No sabemos. ¿Eh? Sí, era mucha gente, porque ¿cuántos habían entrado? 70. Habían entrado 70, ¿vale? Bueno, el tabernáculo tenía un orden. Ponían el tabernáculo en el centro, los levitas alrededor del tabernáculo, incluidos Aarón y sus hijos, y luego 3 tribus por cada lado. 3 tribus con cada lado. Y la tribu más cercana al tabernáculo en cada lado, su bandera coincide con las caras del querubín que aparece en Apocalipsis, que tiene cara de hombre, cara de becerro, o de becerro no, sí, becerro es, ¿no? De becerro, de águila y tal, ¿eh? Y de hombre. Vale. Entonces había que desarmar el campamento. El problema era que cada vez que se ponían en marcha, el tabernáculo había que desarmarlo. Cada cual tenía que coger su parte, cada uno tenía su parte asignada. A ti te toca llevar las cucharitas, a ti te toca lo que sea. Cada uno tenía su parte, su trabajo, y era su responsabilidad llevar la parte que a él le tocaba. Bueno, deberes de los levitas: cuidar y transportar el tabernáculo. ¿Seguimos? Y se acabó. ¿Ya está? Eso, muy bien. Sí, bueno, pero esto ya lo habíamos visto, sí. Entonces, cada vez se recogía, cada vez lo tenían que hacer. Ah, mira, deja eso ahí, déjalo de las tribus. Mira. Vete para atrás, para atrás. Vale, ¿ves? Mira, ahí está. Cómo estaba organizado en el primer momento, claro, luego eso va cambiando según crece la población, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el tabernáculo, los meraritas, Gersón, Coatitas y Moisés, ¿vale? Y Moisés y Aarón. Pero échalo para atrás, Juan, que hay menos, más para atrás. Bueno, que se ve en la noche, uno más para atrás. A ese. Ese le gustó a él. No, es que tiene una panorámica y porque lo hacen como de noche, porque se ve. Claro, es que de noche está la columna de fuego. Eso de noche. No, sí, de noche. En principio en el desierto sí. Luego ya no. Claro, sí. Hombre, es que les daba luz. ¿Tienes idea o alguien tiene idea si han hecho alguna simulación de eso? Porque es que es increíble pensar. Desde el punto ¿Te de vista- refieres en vivo y en directo? Claro. Aparte de películas, porque películas se han hecho. Porque es que es increíble ver cómo podemos. Sí, a ver, es que 2 millones de personas son mucho terreno. Entonces, y ahí habla. Si quieres ponerla otra vez, Juan, porfa. El de que están todos alrededor las tribus. ¿no? El de los números, mira, es que Sí. pensar que al lado del frente del tabernáculo había 62.000, eso es como o 86.
por eso. Eso solo eran Eso los es varones mayores de 20 años en el primer momento del recuento. Eso cambió a medida que pasaron los años. Haz de cuenta que está un estadio como el Bernabéu, lleno de gente a un lado y al otro lado igual. Y a este lado, es una locura. Entonces uno dice, ¿cómo cabe? Debe ser Enorme. una cosa y moverse toda la gente. Yo Bueno, organizar eso era un trabajo de monos. No me extraña que el pobre Moisés estuviera estresado. Claro. Claro. Sí, ahora es mucha costumbre, cuando hacen viajes para Israel, muchos promocionan en los meses, el mes de la fiesta de tabernáculos. Perdón, es una gran fiesta, y es muy chula, pero está así, de bote en bote. A ver, ya te he dicho antes que no todos son practicantes. En teoría, sí, los practicantes, a ver, antiguamente lo hacían en la azotea de sus casas. Sí, en las terrazas, si tenían una casa que lo permitiera, ¿vale? Sí. Pero aparte tenemos amigos que lo hacen aquí y en las terrazas, cuando viene la fiesta, yo tengo amigos que en su terraza ponen la azúcar que llaman ellos y cogen 4 o 5 ramas de palmera y se hacen como una torreta en sus casas, no es que se vayan, en sus casas lo celebran recordando esa salida. Luego la fiesta de los tabernáculos es diferente, eso ya va gente de todas del mundo allí a hacer muchas... Yo digo, bueno, pues tendrán que ir todos ahí a las... Sí, no, pero lo normal era en sus azoteas, en sus casas. Ahora, en un edificio de muchos pisos, ¿cómo se lo apañan? Pues si no tienen un balcón grande, no se lo harán. Porque no lo he visto en persona, no te puedo decir. Lo normal es que no. No. Lo normal es en tu sitio. Vale. Sí. El acontecimiento. Exacto, recordar. Sí. Si puede, te hace una cabañita y si no puede no pasa nada. Celebras la fiesta con otro. Hacen bailes, digamos que en la terraza tienes eso, pero luego hay fiesta. Claro, no, es una festividad importante. En Jerusalén, lo que hay en Jerusalén es una festividad donde hay sinagoga y cosas sitios donde se reúnen muchos ortodoxos con su porro y tal, y hacen sus bailes, hacen todo, digamos, celebrando la... Pero para tener su propia casa, como íntimos de familia, no tienen de vecino la tienda de otro y allí... No, físicamente no es viable. No, esto no se puede hacer. Esto no se puede hacer. Aparte que en esta época tenían tiendas en condiciones. Ahora la gente no puede poner una tienda normal. Bueno, las que los enganchan a lo mejor sin ganchos, pues sí, pero las otras normales no. Pero levantan eso, enramadas, levantan de alguna manera algo que represente. Bueno, pues ahora sí podemos pasar. Y vamos a Deuteronomio. Deuto. 4 horas. ¿Y? Como siempre, pero no podemos parar. ¿Tú sabes la cantidad de libros que nos quedan? Son 39 y no hemos terminado el 5. O sea que vamos muy retrasaditos. Y tenemos 24 clases, 25 clases. O sea que, bueno. Deuteronomio, ¿seguimos? ¿Seguimos? Porque esto da igual, esto no es el contexto, da igual. Vale, comienza con una referencia al primer día del 11º mes del 40º año, es decir, alrededor de los 38 años, 8 meses y 10 días después de la partida del Sinaí, no de Egipto, sino del Sinaí, o sea, los 40 años desde su salida, ¿no? Y al igual que el Levítico, Deuteronomio nos relata una serie de sucesos, una serie de sucesos cronológicos, ¿no? Dice que cruzaron el Jordán en el mes primero. Muy bien. Te has saltado uno. Transcurre en 2 meses de tiempo, porque empieza en el mes 11º. Luego están los discursos de Moisés. Muere Moisés, es endechado por 30 días. Y finalmente el libro de Josué explica que cruzaron el Jordán en el mes primero. O sea que, por eso,
Pues que están velando, que están llorándole la pérdida, el luto, sí, el tiempo de luto. Bueno, ¿dónde estaba Moisés? Pues llanuras de Moab, al este del río Jordán. Números termina frente a Jericó, pero en este lado del río, claro. Estaban al otro lado del río Jordán, en el desierto, en el Arabán, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Dabán, Acerot y Dizahab. Vale. ¿Seguimos? Bien. Vale, este es el que yo he puesto. Que aquí sí se ve, ¿ves? Aquí en este sí se ve que Prazan. Este es el que yo he buscado, porque el otro no tenía algunas cosas. Entonces ahí se ve que cruzan por el Mar Rojo. Es posible que fuera por ahí, puede ser, depende de dónde salieran exactamente. ¿Vale? Y pasaron por ahí, toda esa es la vuelta que hacen, hasta que al final ya llegan delante de Jericó, y ya es cuando ahí sí se van a pasar el Jordán. Ese es el viaje. Sí, bueno, si pasaron por ahí que no lo sabemos, esto es un dibujo, no sabemos desde dónde, realmente no sabemos exactamente. No se sabe, se sabe que era el Mar Rojo, pero el punto exacto no. Puedo entender, digamos, por una parte que es mar, pero no es la parte estrecha, porque claro, si te ponen todo lo ancho del mar, tiene a lo mejor 50 kilómetros. Hay zonas que tienen 40 kilómetros de ancho, pero claro, para pasar todo un pueblo habría que evitar cansancio o esa sensación de estar pasando por un sitio que parece que no va a terminar nunca de cruzar el mar. No lo sé, pero yo no, a mí estas cosas no me valen, porque con Dios Él hace las cosas a su manera, entonces... Decir que era por el lado estrecho, pues tampoco, ese es un razonamiento nuestro, pero ¿qué hace Dios? Bueno, ¿seguimos, Juan? Otro mapa del tramo de más arriba, ¿veis? ¿Vale? Bueno, el nombre hebreo es estas son las palabras, o sea, el principio del libro. Y las primeras palabras de esta sección de la ley de Moisés, estas son tal. Y el nombre actual, Deuteronomio, igual, Septuaginta, que significa segunda ley o reiteración de la ley. Y por eso se llama así Deuteronomio. Bueno, lo han llamado así ellos, no es que se llamara así, pero eso lo llaman ellos. ¿Seguimos? Y la Vulgata latina lo llama también Deuteronomium. Vale, sí. No es completamente preciso porque este libro no es una mera repetición o copia de la ley, aunque sí es verdad que repiten y sí es verdad que hay textos íntegros. Este es un libro muy interesante si tú eres padre y tienes alguna duda de lo que tienes que hacer con tus hijos, porque repite una y otra vez la responsabilidad de educar a nuestros hijos en los caminos de Dios. Una y otra vez. Yo enseñé este libro en la iglesia en Huelva y me impresionó porque, claro, hasta que no lo enseñas no lo ves así, o sea, lo has leído y tal, pero... Digo, madre mía, este libro machaca el tema de que los padres tienen la responsabilidad de educar a sus hijos en la fe. ¿Seguimos? En Éxodo, Levítico y Números la ley fue presentada por primera vez como una promulgación. En Deuteronomio la ley fue presentada como un conjunto resumido. ¿Por qué? Porque ya se ha dado, ya la tienen. Entonces ya no es lo mismo que cuando te la dan, que cuando tú estás hablando de ella, porque ya está, ya dispones de ella. Hay una diferencia y de hecho algunas partes suenan un poco como sermones. ¿Seguimos? 3 discursos de Moisés a la nueva generación antes de entrar en la tierra prometida. Ya hemos dicho, entraron 70, ahora hay 603.550 y Dios sentenció al pueblo, todo esto lo hemos visto, al desierto hasta que murieron. ¿Sí? Habían pasado 40 años, van a entrar y los textos claves son lo que Dios requiere del pueblo y la advertencia por la desobediencia. Aunque solamente hay 2 versículos, en realidad es mucho más extenso. Todo lo que pasaría si desobedecían. Y también hay un capítulo que es todo lo que pasaría si obedecían. Hay promesas por ambas partes. Hay consecuencias por ambas partes. Y todo esto es una enseñanza para nosotros. Dice el apóstol Pablo que lo que está escrito para nuestro ejemplo fue escrito.
Entonces, esto es nuestro ejemplo. Nosotros hacemos las cosas bien, Dios va a obrar dándonos correctamente las cosas. Hacemos las cosas mal, Dios nos va a disciplinar, sí o sí. Funciona de esa manera, ¿no? Y no debemos de llevarnos a engaño. Que Dios prolongue su misericordia un poco más, como hizo con el libro de Oseas y eso nos cuenta, no significa que Dios no vaya a caer sobre nosotros con castigo. Palabras clave, oye, 50 veces. Importante. Está enfatizando la importancia de escuchar la palabra de Dios, de escuchar la normativa que Dios da. Haz, guarda y cuida 177 veces. Muy importante, muy importante. Insiste muchísimo en la responsabilidad de actuar, de hacer lo que Dios ha dado en la ley. Seguimos. Propósitos, conocer la obra de Dios, prepararlos para la conquista. Ahora ellos van a ver los portentos de Dios después de 40 años en los que, bueno, han visto sí algunas cosas, pero pocas, comparado con lo que habrían podido ver. Ellos estuvieron en el desierto por 40 años, ¿verdad? Sí. Creo que leí, no sé si en la Biblia o en otro libro, que realmente el viaje era de 11 días. Es que si vas por arriba, por la costa, pero ellos no fueron por la costa, Dios los llevó por el mar Rojo. Era un viaje, no sé si eran 11 días, pero era un viaje muy corto. Pero eso era directamente desde la parte norte, bordeando el mar. Ese era el camino que se usaba habitualmente, que las rutas de caravanas, que todos esos se usaban, porque era el cómodo, el rápido, el más seguro, más transitado. Pero el Señor no los llevó por ahí, porque Él quería consolidar a su nación. Yo te puedo hacer una pregunta y una reflexión. Es que cuando dices, el Señor de igual va a caer con el castigo, eso puede sonar un poquito extremo. Yo sé a qué te refieres, pero también sé que no siempre es igual. Mejor dicho, esto es un ejemplo claro, lo que estamos viendo de lo que vemos, de lo que pasamos hoy en nuestra vida. Veamos, por ejemplo, números, que acabamos de verlo. Entonces, duramos dando vueltas en el desierto y actualmente a veces duramos dando vueltas en nuestros propios errores. Y de pronto hacemos algo mal, que el Señor le disgusta. Pero no nos castiga necesariamente, seguramente de pronto nos enseña, otra vez pasando por el mismo sitio. Entonces yo diría, ¿hasta dónde es un castigo? ¿Hasta dónde es una reprensión siempre? ¿O hasta dónde, que es un Dios misericordioso, nos enseña con el ejemplo de nuevo? Porque la vida siempre, esto que nosotros vemos en los libros es un ejemplo para nuestra vida de ahora, ¿no es cierto? Es que no es una cosa que pasó, sino que es algo que reflejamos ahora en nuestra vida. Entonces, a mí no me gusta personalmente cuando hablan de un Dios castigador, porque yo sé que Dios reprende, y como padre también dice la palabra que debemos disciplinar. Yo no lo llamaría castigo, yo lo llamaría de otra manera, porque lo que uno ve acá, y muchas veces en nuestra propia vida, lo que les pasó a estas personas, le sigue pasando a uno, no es un castigo realmente, es que el Señor te pone otra vez a aprender lo mismo. No sé si estás de acuerdo o definitivamente siempre es castigo. A ver, la palabra correcta es disciplina. Y la disciplina duele, como dice perfectamente en la epístola a los Hebreos. Ninguna disciplina es motivo de gozo, ¿verdad?, cuando la recibimos, pero su fruto es que participemos de su santidad, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es una disciplina que te pegues 40 años dando vueltas como un idiota por el desierto, porque no quisiste cruzar el Mar Rojo, que no puedas ver, el Mar Rojo, perdona, el Jordán, que no puedas ver la tierra prometida y disfrutarla. Eso es una disciplina bestial, es un castigo. Yo creo que sí, es un castigo. Si tú sigues repitiendo la misma asignatura, quiere decir que no la pasaste, pues quiere decir que Dios te permite seguir pasando y hasta que no apruebes no pasas, pues la verdad, yo prefiero pasarla y no repetir la misma asignatura. Sí, Dios disciplina y sigue disciplinando hoy en día. Y dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina y que porque nos ama nos disciplina. Que no estoy hablando de un Dios castigador en el sentido que a lo mejor tú estás pensando. ¿Tú vienes de un trasfondo católico? Yo no hablo del castigo. Claro, yo era católico, como pues que lo es oyen por muchos eso, de acá. es que pero el tema es que cuando tú dices castigo, es que Dios igual castiga. Pues te tengo que decir que no, independientemente de que venga el catolicismo o no, pues yo no lo hablaría que siempre es un castigo. Porque entonces es cuando estamos volviéndonos cristianos miedosos, o más bien que hacemos las cosas por miedo a que Dios nos castigue. Entonces la pregunta mía es hasta dónde realmente se puede hablar de castigo y hasta dónde es, y no necesariamente son 40 años dando vueltas, ¿no? Seguramente si tú hiciste algo más, de pronto el Señor te pone a que aprendas de otra manera, no necesariamente como castigo. Mi pregunta es,
¿Es bueno hablar de castigo? ¿Es bueno hablar de disciplina? ¿O sencillamente de lo que Dios hace para que aprendamos? No sé hasta dónde es bueno decir, no, igual te va a caer el castigo de Dios. No estoy de acuerdo, digamos. Ya, pero no es cuestión de lo que tú estés de acuerdo o no, es cuestión de lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que Dios disciplina. Si te lees Deuteronomio y lees los capítulos, creo que es el 28 y el 29, hay una lista enorme del castigo, de la disciplina de Dios por portarse mal el pueblo. Y dice todo lo que va a venirle sobre ellos. Sí, Dios disciplina. Y si yo estoy suavizando a Dios, estoy mintiendo, no estoy presentando al Dios que es. Dios disciplina. Dios va a mandar a la gente al infierno, sí, también. Ese es el castigo final. Ahora disciplina a sus hijos. No está ahora cuando están pasándoles cosas a los homosexuales o todas esas historias que la gente dice es el castigo de Dios, no necesariamente es el castigo de Dios. La disciplina es para los hijos de Dios. Y a los que están sin Dios, Dios trata de llevarlos al arrepentimiento, porque el castigo va a llegar y va a venir el momento de su juicio. Entonces, en lugar de reflejar en ellos eso, ahí sí estaría de acuerdo contigo, no es tanto eso, porque dice que Dios disciplina a sus hijos. Llega un momento en que Dios puede destruir al pecador, sí, y lo va a hacer, por supuesto. Lo va a fulminar también, si así lo considera oportuno, que en aquel momento corresponde, sí. Decir que Dios no lo hace, estaría mintiendo, porque Dios lo hace. Lo hace, además nos enseña a hacerlo, nos dice que como padres tenemos que practicarlo, no es una opción con nuestros hijos, y que es muestra del amor que tenemos por nuestros hijos es que disciplinamos a nuestros hijos. Entonces, si Dios me ama, Dios me disciplina. Y si digo otra cosa, estoy interpretando mal lo que Dios dice y lo que Dios enseña. Estoy completamente de acuerdo. Discúlpame que te reitere la pregunta o tal vez la reflexión. Es que no estamos hablando de lo que hagamos siempre. Claro que hay momentos en que Dios va a disciplinar. Lo que no podemos decir que siempre que hagamos algo mal, tenemos que esperar el castigo de Dios. Porque una cosa es la disciplina y no siempre la disciplina es un castigo. A veces la disciplina sencillamente es poner orden, ¿vale? Entonces la pregunta mía es, si hablamos tan severamente de que tú haces algo más y recibes el castigo, no es siempre esa la reflexión que uno puede tener, porque es que tú mismo lo has dicho, la palabra habla de disciplina, y en otras circunstancias habla de castigo. La pregunta mía es, ¿podemos decir siempre que, oye, no, es que tú haces algo más y Dios te castiga? No lo sé. No, yo no digo, siempre no se puede decir, hay que decirlo en cada contexto lo que es. Hay cosas que son disciplina, hay cosas que son castigos. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra fue castigo divino directo, sí o sí. Ananías y Zafira fue el castigo directo de Dios. Y ejemplo, o sea, sí, Dios castiga y yo tengo que decirlo cuando es castigo y tengo que decirlo cuando es disciplina. Y que tú sigas repitiendo lo mismo porque no has aprendido, pues hay que mirar, porque Dios lo que quiere es que participes de su santidad. Si tú estás andando mal y sigues repitiendo los mismos errores, o cambias o eso va por mal camino y el resultado final no es el cielo. Entonces tengo que decírtelo, porque si no estaría primero engañándote a ti, dejándote que vivas tranquilamente y segundo mandándote al infierno. Bueno, yo tengo una reflexión, no es exactamente la tuya, pero yo cuando leo el Antiguo Testamento, pues entiendo que Dios está hablando al pueblo de Israel. Y muchas veces aplicamos, o veo yo que se aplican las normas para el pueblo judío al cristiano casi al 100%. Y yo creo que hay una cierta equivocación en eso, porque nosotros no somos judíos, porque eso a lo mejor era un comportamiento de Dios para el hombre en ese momento porque era así necesario, y a lo mejor no es precisamente exactamente la misma reprimenda y la misma actuación de Dios a lo mejor para el día de hoy. Y yo muchas veces me gusta leer el Antiguo Testamento y sé que hay una enseñanza para el hombre actual, que no, todo eso que decimos, estoy de acuerdo, pero a veces pienso que se hace demasiado énfasis en las enseñanzas del Antiguo Testamento pasando por encima de las del Nuevo. Es una sensación mía. Si te refieres en concreto a esto, la disciplina está enseñada en el Nuevo Testamento de una manera radical y fuerte. No, en vivo y en directo. Me refiero a que, bueno, aquí en el Antiguo Testamento... Si te refieres a otra cosa, no sé. Por hacer así un ejemplo rapidito, ¿no? Más o menos, ¿no? Un poco lo que está comentando Óscar. Si tú te saltas la ley, automáticamente, racataca, te viene el palo en la cabeza y te golpeo, básicamente, ¿vale? O sea, tienes una norma que cumplir y como te la saltes, vengo como un policía, te pillo y te machaco.
Básicamente es esto lo que se transmite, básicamente. Pero Ahora, porque vivían en un periodo en el que estaban vale, que no juntas estoy leyes preguntando de por qué, distintos o sea, tipos. pero Sí, pero es era, importante. o sea, era esa la circunstancia, por los motivos que fueran, pero eran esos los motivos. Ahora, aplicarlo a veces a nosotros, a nuestra vida actual, yo pienso que a veces se aprieta demasiado la tuerca, poniendo como ejemplo casos de Deuteronomio, de Levítico, no sé qué, y yo digo, Es bueno, que justamente dice Pablo que lo que pasó en el Antiguo Testamento se ha escrito por ejemplo. Y no tienes más que leer la Epístola a los Romanos, la Epístola a los Corintios, la Epístola a los Hebreos, y podrás ver cómo efectivamente Dios advierte que los que no entraron en el reposo porque hicieron las cosas mal nos puede pasar exactamente igual a nosotros. Luego yo creo que sí, que tenemos que aplicarlo porque lo enseña el Nuevo Testamento. ¿Tú me dices otros temas? No lo sé. Pero temas como esos que están tan claramente enseñados en el Nuevo Testamento, si decimos que no, estamos desvirtuando la verdad. Estoy de acuerdo contigo en que no practiquemos el judaísmo, porque no somos judíos. Pero lo otro... No, pero es que eso está contrario a la palabra de Dios. Nosotros eso está mal. Y las iglesias que se están volviendo a las prácticas judías están apartándose del Evangelio. Están haciendo lo que hicieron los Gálatas. Y corriendo el riesgo de irse al infierno, porque la única fuente de nuestra salvación es Cristo, no nuestras obras, no nuestras prácticas. Pero el tema de la disciplina está enseñado en el Nuevo Testamento de manera clara, contundente, por Jesús, por sus apóstoles. Entonces yo no puedo decir que eso no es válido y todos los ejemplos del Antiguo Testamento me enseñan a conocer. Y el libro de Oseas es un ejemplo perfecto del tema de la disciplina del Señor, la misericordia del Señor, la tolerancia del Señor y el hasta aquí se acabó del Señor. Y es un ejemplo perfecto. Entonces podemos ver su gran amor, pero también su severidad. Y nosotros no podemos decir eso no es así, porque es que nos engañamos a nosotros mismos, nos tomamos a ligera cosas que hay consecuencias. Yo no sirvo al Señor porque me dé miedo al castigo. No me ha dado miedo jamás. Sí, pero a veces se predica un poco en esa línea. O sea, pero eso hay que decirlo, es que hay que decirlo, hermano. Es que te meten más miedo o sea, parece que tienes que hacer las cosas por miedo. A veces. Por miedo no, pero tienes que saber lo que viene, porque si no eres avisado... No digo que se haga todos los días, pero a veces la enseñanza, más que el amor de Dios, se nos enseña la vara de Dios. Ten cuidado que la vara de Dios te va a castigar. Y muchas veces digo, pero ¿dónde está el amor de Dios? Es que estamos todo el rato predicando con la vara en la mano. Que es más una enseñanza que yo veo en el Antiguo Testamento más que en el Nuevo. Para nada, para O nada. sea, es el Nuevo pero totalmente. Que conste, para que quede más que claro. Yo no estoy diciendo que no valga, que no sirva, que no se aplique. Que a veces uno hace una pequeña expresión y ahí te han metido un camión de cosas que tú no has dicho. No, pero que ¿vale? te digo que no es cierto, que estás confundido. Que no. Y que justamente hoy en Yo día sé no si se estoy predica confundido o eso. no, o sea... Hoy justamente se predica poco. Si hubiera sido a finales del siglo XIX, ahí se predicaba el infierno constantemente. Pues no lo sé, porque no estoy en el siglo Constantemente. Tú lees los predicadores de ese tiempo y madre mía. Y ahora lo que hemos caído es al revés. Ahora estamos diciendo el amor de Dios, el amor de Dios. No, hermanos, el amor de Dios es insuficiente porque la justicia de Dios también se tiene que cumplir. Y el castigo de Dios viene y nos avisa a los creyentes. Tanto es así que podemos perder nuestra salvación. Si no predica uno eso, un flaco favor le está haciendo a los oyentes. Es así de claro. Ahora nos toca terminar aquí. Pero mirar que el Nuevo Testamento está plagado, no soy yo, el Nuevo Testamento está plagado de esa enseñanza. Entonces, es algo serio. Y tenemos que tomárnoslo en serio. Y a veces toca predicar de eso. ¿Que te gusta predicar de eso? Hombre, a mí me encanta hablar del amor de Dios. ¡Qué guay! Pero eso sería un desequilibrio. Total. Es como el que me dice que en el matrimonio siempre todo es maravilloso y nunca tiene ningún problema. Perdona, pero no me lo creo. ¿Verdad? No, porque no es así. Hay momentos geniales y momentos de bronca, pero el amor prevalece, el amor lleva más allá y con la gracia del Señor, si somos cristianos, lo vencemos. Pues esto es igual. Se hace muy difícil hacer una pregunta y que en esa pregunta se entienda nada más que lo que uno pregunta y no se den, o sea, es que es súper difícil hacer una pregunta y que no nos vayamos al radicalismo de machacar a la ola que viene, que está negando el Antiguo. No estoy diciendo nada de eso. Si yo no creo que estés negando el Antiguo Testamento, pero estoy diciendo que a veces, está en el Nuevo. Sí, pero en el Nuevo hay cosas que sí y hay cosas que no. Y pero aplicamos todo esto siempre está... la vara por la parte que quema y nunca cogemos el palo por la parte normal. Siempre nos vamos al régimen más estricto, al más machacador. Y a veces digo, es que al ser humano llega un momento que se le ahoga, se le asfixia, es que no puede llegar a tanto. O sea, llega un momento que dame un poco de aire, chico, que me estás ahogando. O sea,
con tanta ley, tanto no sé qué, que pierde la salvación, que no sé cuánto, que para ti, o me das aire o me asfixio. Y a veces yo sé lo que tú dices, no, es que somos muy suaves, que tal. Pues yo creo que Dios es también suave en momentos. Cuando te ve que te estás muriendo, no te pega otro palo. Pero ¿sabes lo que Te pasa? da Que cuando oxígeno. tú estás andando bien con el Señor, no te importa que te digan eso, porque no sientes ningún tipo de condenación. Pero cuando hay algo en ti que no está bien, te afecta. Entonces, cuando tú estás andando bien delante del Señor, tú sabes que estás andando bien delante del Señor, tienes el testimonio del Espíritu Santo y que prediquen de eso porque no te importa. Pero no se puede dejar de predicar. Y si oímos más esa parte y no la otra, quizás a lo mejor es que somos selectivos a la hora de escuchar. Pero yo estoy segura de que no es lo que más se predica, es justamente se predica menos de eso. Pero sin embargo, decir que seguimos el Antiguo Testamento no es verdad. Esto es el Nuevo Testamento. Esto es lo que enseña el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento simplemente nos da modelos, ejemplos, cómo Dios trató y podemos ver, fíjate aquí lo que hizo con esto, mira Moisés era su gran líder, no le dejó entrar, así de claro. Y eso es una enseñanza para nosotros. Pablo dice que yo golpeo mi cuerpo y los pongo en servidumbre, no siendo que habiendo yo sido heraldo de muchos, yo mismo sea desechado. Así de serio es el tema, así de serio es. Entonces, decir otra cosa, yo falseo la verdad.